El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Gloria a Dios. Vamos a leer la escritura, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Dice la escritura que a la verdad la mies es mucha y pocos los obreros. El tiempo, gloria a Dios, que está escrito allá en Mateo 24, hermano, gloria al Señor. Dice que cuando veamos estas señales, gloria a Dios, es de que va a suceder, es que la venida del Señor está más cerca, gloria a Dios. Y yo quiero decirle que el Señor está más cerca que cuando creímos, hermano, gloria al Señor. Entonces, hoy día, hermano, gloria a Dios, voy a traerle un tema que se llama dones para la iglesia. Gloria a Dios. Y de estos primeros dones, gloria a Dios, solamente alcancé a hacer dos, gloria a Dios, de los 5 ministerios. Uno de ellos es el apóstol y profeta, gloria a Dios. Así es que vamos a traer esta enseñanza, hermano, gloria al Señor, para que podamos entender, hermano, gloria a Dios, que nosotros necesitamos pedirle al Señor la revelación de qué don ha depositado en nosotros. Necesitamos, hermano, gloria a Dios, que los 5 ministerios se levanten, gloria a Dios, en la congregación, porque es para edificación de cada uno de nosotros, hermano, gloria al Señor. Entonces las escrituras nos dicen en el libro de 1 de Corintios, gloria a Dios, capítulo 12, del 1 al 6, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, hermano. Gloria al Señor. Entonces estos dones, hermanos, son parte de los 5 ministerios, gloria a Dios, apóstoles y profetas, gloria a Dios, y que son para la edificación de la iglesia, gloria al Señor. Que estos dones, hermano, gloria a Dios, son muy importantes, y que usted y que yo, hermano, gloria a Dios, tenemos que llevarlos a cabo, gloria a Dios. Es triste, hermano, gloria a Dios, que en la internet ruedan tantas cosas, tantas enseñanzas, hermano, gloria al Señor. Incluso grandes predicadores que dicen que ya no hay apóstoles, gloria al Señor, que el último apóstol fue el apóstol Pablo, gloria a Dios. Exactamente, ese fue el último que fue registrado en el libro de los Hechos, hermano, gloria al Señor. Pero si usted escudriña el libro de los Hechos, usted va a ver que ahí fue el inicio de la iglesia primitiva, pero que no tiene terminación. El libro de los Hechos, ¿por qué? Porque ese libro todavía se está escribiendo, hermano, gloria a Dios, y lo está formando usted y yo, hermano, gloria a Dios, estamos formándolo. Pero en el tiempo de la historia, Pablo fue el último que quedó registrado, el último apóstol que quedó registrado. Pero eso no quiere decir, hermano, gloria a Dios, que ya no hay apóstoles. Si no, entonces, hermano, gloria a Dios, el Señor Jesucristo estuviera mintiendo. La escritura nos dice que el Señor Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, hermano, gloria al Señor, nada, su poder no se ha acortado, su misericordia no se ha acortado, hermano, gloria al Señor. Por eso es de que nosotros, hermano, gloria a Dios, necesitamos pedirle a Dios qué es lo que ha depositado en nosotros. Usted puede también, hermano, gloria a Dios, puede sentir, gloria a Dios, el interés, el llamado. Gloria al Señor. Cuando usted mira un alma, cuando usted mira algo o la necesidad, gloria a Dios, usted va a sentir algo por aquella persona.
cuando usted está enseñando, cuando usted está evangelizando, usted siente el anhelo, hermano, gloria a Dios, qué es lo que Dios ha puesto en usted, si es de apóstol, si es de evangelista, si es de maestro o si es de pastor, ¿me entiende? Entonces usted, hermano, gloria al Señor, usted puede darse cuenta con qué facilidad pueden fluir las palabras, la resistencia, hermano, gloria a Dios, que tiene que tener, si tiene el llamado de pastor, lo que tiene que resistir. Igualmente, si es el del apóstol, usted va a ir adelante, va a ir abriendo células, va a ir abriendo caminos donde no hay. Gloria al Señor. Entonces usted va a tener el anhelo, pero para tener el anhelo, hermano, gloria al Señor, necesitamos mezclarnos más en las cosas de Dios, porque si no, no vamos a tener el deseo cual ninguno, gloria al Señor, porque estamos muy desconectados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alábele pues que Él vive, hermano, gloria a Dios. Dice, por lo tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Señor Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, gloria al Señor. Y es ahí, hermano, donde nosotros podemos darnos cuenta, hermano, gloria al Señor, si en realidad ya estamos bautizados con el Espíritu Santo. Porque si no hay este anhelo en usted, hermano, gloria al Señor, quizás se está engañando solo. Necesita, hermano, gloria al Señor, empezar a activarse. Necesita, hermano, gloria al Señor, porque el tiempo se está llegando. Es tiempo de que el Señor va a regresar, hermano, gloria al Señor. Y no solamente, hermano, gloria a Dios, va a ser por las almas que están allá afuera, sino por nosotros mismos. Gloria al Señor, porque Dios no nos ha llamado, hermano, gloria al Señor, para tenernos en una cajita de Pandora. No, hermano, gloria al Señor, sino que Él nos llamó, nos perdonó, nos limpió, nos salvó, pero con el propósito de que llevemos mucho fruto. Recordemos que Dios es espíritu y que necesita una vasija, necesita un cuerpo para poder manifestarse, gloria al Señor. Y muchas veces no se manifiesta Dios porque estamos ahí atados nosotros mismos, que no queremos desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Dice Efesios 4, 8, 12, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. ¿Y qué dice? Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Por eso, hermano, gloria al Señor, necesitamos nosotros estar activos. Necesitamos ver qué es lo que el Señor ha depositado en nosotros. Porque de todo lo que el Señor, de todos los dones que el Señor ha depositado en nosotros, si nosotros no los ponemos a trabajar, nos va a pasar como aquel que le dio un don, una mina, y que la enterró, y todavía que le dijo, Señor, sabiendo cómo eres tú, que cosechas donde no siembras, tuve miedo y mejor le escondí. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Es que la pereza, es que tenía que hacer esto, es que tenía que hacer lo otro. Hay tantos testimonios, hermano, gloria al Señor, unos verdaderos y unos falsos, pero los buenos, hermano, gloria a Dios, esos de levantamuertos, hermano, gloria a Dios, son los que tenemos nosotros, hermano, gloria a Dios, de cuáles aprender. Gloria al Señor. Podemos aprender no de los viejos, sino de los jóvenes. Necesitamos aprender, hermano, gloria al Señor, y que no es por el apantallo al prójimo, sino a Dios. ¿Cómo es que vamos a estar delante de Dios? ¿Cómo nos vamos a presentar? Gloria a Dios, ante la presencia del Señor, con las manos vacías, gloria a Dios, o ponemos a trabajar las minas, los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Gloria al Señor, alábele, gloria a Dios, alábele, hermano, gloria a Dios. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corinto que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones espirituales, para enseñarlos. Este estudio que traemos ahora, hermano, gloria a Dios, de los ministerios, es decir,
Los dones dados por Cristo a su iglesia son para perfeccionamiento del cuerpo. Gloria al Señor. Somos muchos miembros en un cuerpo. Gloria al Señor. Y que eso, hermano, gloria al Señor, es lo que nosotros necesitamos activar. A mí si me da la comezón en la nariz, no puedo usar el dedo gordo, sino que usamos el más chiquito, ¿verdad? Gloria al Señor. O no vamos a usar el dedo del pie, porque no alcanzamos. Gloria al Señor. Pero hay un dedo quizás destinado para eso. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria al Señor. Si el Señor ha puesto en usted el ser maestro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a enseñar. Tiene que ir a discipular. Gloria al Señor. Entonces, si usted está ocupado en esa área llevando las enseñanzas, va a haber también el evangelista que va a salir, que va a ir por las calles, que va a ir a tocar las puertas a las casas. Gloria al Señor. Entonces, si el uno está haciendo una cosa y el otro está haciendo la otra, los dos están trabajando ¿para quién? Para el reino de Dios y su justicia. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria al Señor. Eso es lo que necesitamos nosotros activar. ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué desea usted? Le pregunto, dígame, alguien, dígame, ¿cuál es su anhelo en su vida? ¿Qué es su, no de prosperidad, sino en el reino de Dios, en trabajar para la obra del Señor? Alguien dígame, hermano Sebas, ¿cuál es su anhelo para con el Señor? Predicar. Gloria a Dios. Quizás pueda ser un apóstol. Gloria al Señor. Usted, hermano Luis, predicar. Otro apóstol. Usted, hermano Luis Gómez, un evangelista. Hermana Cristina, ¿usted qué le anhela? Gloria a Dios. Quizás cocinarles. ¿Ustedes creen que los apóstoles no traían cocinero o qué? Fíjese que estaba pensando en una cosa, y aunque está correcta, fíjese lo que el Señor Jesucristo escogió. Cuando llegó el Señor Jesucristo con María y Marta, ¿qué hizo Marta? Una de ellas fue y se sentó a los pies del Maestro a escuchar la palabra de Dios. Y la otra le dijo: Señor, ¿que no tienes compasión? Mira, yo estoy haciendo, voy a decirle la versión florentina, ¿que no tienes misericordia de mí? Mira, yo estoy haciendo el quehacer de la casa, yo estoy cocinando, pero ella ahí está sentada. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Ay, afanada con las cosas terrenales. Ella estaba bien porque estaba haciendo el trabajo, ella estaba en lo correcto, pero el Señor Jesucristo le dijo que era afanada. Mejor es ella la que estaba ahí escuchando la palabra de Dios. Entonces fíjese como que las cosas se contradicen, pero hay que ver lo que nos conviene. Hay que ver, hermano, gloria a Dios, porque de esa manera vamos a poder agradar al Señor Jesucristo. De lo que nos conviene espiritualmente, hermano, gloria a Dios. Estamos hablando espiritualmente. De lo terrenalmente, hermano, gloria a Dios. Si buscamos esto, el Señor Jesucristo nos va a dar aquello. Porque vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Alábele que Él vive, pues, hermano, gloria a Dios. Los 5 ministerios son dones en forma humana que el Señor Jesucristo repartió a su iglesia, hasta que alcancen la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que llegue a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver qué dice Efesios 4, 13 al 14. Gloria al Señor. Lo que acabamos de leer. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios, cada día, cada uno de nosotros nos estamos preparando. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó, aquellas mujeres quisieron ir a abrazarlo de contento y decir: espérense, no me toquen, porque mi cuerpo aún no ha sido glorificado. Y si ese cuerpo hubiera sido tocado por el pecado, ya no iba a ser puro. Nosotros, hermano, gloria a Dios, estamos en ese proceso. Gloria a Dios, estamos en ese proceso. Aún nosotros morimos y resucitamos en el bautismo. Gloria a Dios, pero nuestro cuerpo no ha sido aún glorificado. Gloria a Dios. Y mientras nuestro cuerpo no sea glorificado, hermano, gloria al Señor, vamos a tener tendencias a la maldad. Vamos a tener tendencias al error, al pecado. Por eso, hermano, gloria a Dios, no podemos decir: oh, son unos hipócritas los cristianos. No. Recordemos que es un hospital, y el hospital es ocupado por los enfermos, atendidos por el doctor. La iglesia es lo mismo. Todos nosotros estamos enfermos, y el Señor Jesucristo nos ha traído al hospital, a la casa de oración. ¿Por qué? Porque quiere sanarnos. Así que no podemos decir que oh, eres un hipócrita, eres esto, eres lo otro. No. Dios todavía está trabajando en nosotros. Si yo me robo una manzana y el hermano Sebas se roba una manzana, ¿quién es más pecador? Les pregunto. Son iguales, pero yo soy el pastor y él no. Es lo mismo, exactamente, es lo mismo. Eso es lo que necesitamos entender, hermano. Gloria al Señor, que pecado es pecado. Lo cometa quien lo cometa, es pecado. No hay diferencia. Entonces no podemos decir: no, el pastor tiene más pecado porque es pastor. No, es lo mismo. Ante los ojos de Dios, el pastor, lo mismo lo dijo el hermano Francisco ayer. No el que tiene 8 meses o el que tiene 15. El que esté haciendo la voluntad de Dios, ese es el que va a ser salvo. No es el más viejo, no es el que tiene más tiempo en el evangelio. El mismo apóstol Pablo dice que el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo. No es el que empieza, porque eso es lo que dice: en una carrera muchos empiezan, pero no todos la terminan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Alábele pues que Él vive, hermano, gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermano, gloria al Señor, cuando no escudriñamos las escrituras? Si viene un evangelista, ellos son bien inteligentes, hermano, gloria al Señor. Ellos llegan y cuentan las familias. Oh, hay 20 familias. Oh, cada uno mínimo tiene que ganar $500. Wow, el diezmo, ¿cuánto es? 20 familias de a 500, gloria al Señor. Entonces esto es lo que ellos empiezan a marginar. Entonces cuando usted no escudriña las escrituras, hermano, gloria al Señor, empiezan a meterle palabra de ellos, tratando de dar lástima. Es que yo tengo allá en mi país, tengo una casa, tengo una escuela y no tengo para darle a los niños, y empiezan a lavarnos el coco. Ahí queda uno, ay, pobrecito, tenga. Porque no hay discernimiento. Porque no hay discernimiento en nosotros. Porque los dones que ha dado en nosotros los tenemos enterrados. Por eso, hermano, gloria a Dios, no podemos discernir lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Si Dios pudiese abrir nuestros ojos espirituales, pudiéramos ver cómo los diablos casi chocan, pasando, porque son espíritus. Alábele que Él vive, hermano, gloria a Dios. El ministerio apostólico, la palabra apóstol se deriva del griego apóstolo, que significa uno que es enviado y mensajero, y del griego apóstolo, casi lo mismo,
que quiere decir enviado para un servicio o una comisión. Este vocablo describe la relación que existe entre el ministerio, entre el ministro y Cristo, que no le importa morir si fuera necesario para cumplir con su llamamiento, y no podrá callar lo que ha visto y oído. ¿Qué le dijo Pedro? Prefiero hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Eso le dijo al rey Agripa. Prefiero hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Gloria al Señor. Usted lo puede leer ahí en el libro de Hechos 4:19. Hebreos 3:1, que dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Él fue el primero, hermano, gloria al Señor. Él fue el primero que tomó cuerpo. Él fue el primer apóstol, vamos a decir, gloria al Señor, porque fue el primero que empezó a enseñar la salvación. ¿A quién? A sus discípulos. Y es lo mismo que está haciendo para con nosotros, enseñándonos, hermano, gloria al Señor, puliéndonos, gloria al Señor. ¿Usted sabía que todos esos hombres eran enojones también? Que eran sujetos a pasiones. ¿Sabía usted eso? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿cómo que no? Sí, los aéreos eran también, hermano. ¿Qué no? Pedro no negó al Señor. ¿Sí o no? Como que no están seguros. ¿Ven qué es lo que pasa cuando no escudriñamos las escrituras, cuando no ponemos atención? Porque estamos pensando en la pelea ahorita, quizás. Por eso es de que no se nos queda nada acá arriba, porque está ocupada. ¿Qué es lo que vamos a cenar? Gloria al Señor. Entonces hay veces, hermano, gloria a Dios, que como no escuchamos, no entendemos, no escudriñamos, gloria al Señor, hay veces que nos ofendemos con la palabra. La palabra penetra como espada hasta los tuétanos. Y cuando nos cala, ay, no me gusta como predica el hermano Francisco, no me gusta como predica el hermano Eduardo, no me gusta como predica el hermano Carlos, no me gusta como predica el hermano Benjamín, menos el hermano Lorenzo, no me gusta. Gloria al Señor. Tenemos un lema, hermano, gloria a Dios, de escucharlo todo, retener lo bueno y lo que no, a la basura. ¿Para qué nos vamos a amargar la vida, hermano? Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué no, hermano? Gloria al Señor. Mejor, en lugar de salir peor como llegamos, mejor, ok, pues, lo que es su mente y a las truanerías que se estén hablando ahí, porque eso es lo que pasa. Y es malo estar hablando truanerías, gloria al Señor, pero necesitamos, hermano, gloria a Dios, tener el conocimiento de la palabra de Dios para ver lo que es bueno y lo que es malo. Gloria al Señor. Alábele que Él vive, hermano. Gloria al Señor. Los apóstoles, vamos a ver los nombres de los apóstoles que levantó el Señor Jesucristo. Mateo 10 del 1 al 4. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judá Iscariote, el que también le entregó al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, estos 12 discípulos, hermano, gloria al Señor, les hizo el llamado del Señor. Y es lo mismo que está haciendo el Señor, haciéndoles el llamado a ustedes. Dijo el hermano: pero como no vemos a Dios ahí, no le obedecemos. Queremos ver a Dios que nos diga y nos apunte, gloria al Señor, pero podremos soportar su voz, podremos soportar su resplandor. Si a Moisés le dijo: ¿sabes qué? Cúbrete, porque el que mirara su rostro
moría. Gloria al Señor. Y eran hombres que caminaban pues haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros, fiti fiti, ¿verdad? Dijo el chinito. Fiti fiti, medio la hacemos, media no la hacemos. Gloria al Señor. Entonces imagínate, si escuchamos la voz del Señor: Luis, ay, va a salir corriendo. Por lo mismo, hermano, gloria a Dios, porque no hay una relación establecida entre el humano y Dios. Ya tenemos el Espíritu Santo, que es el mediador, es el consolador, y que a través de él, hermano, gloria al Señor, podemos llegar, ver y entender, gloria a Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Alábele, hermano, gloria al Señor, aleluya. Estos 12 le acompañaron en su ministerio terrenal, vivieron con él, fueron testigos oculares de los milagros, maravillas y que hizo en diversas situaciones, y luego enviados para que hicieran lo que Jesús había hecho y aún más. Las instrucciones para ellos fueron ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicar el reino de los cielos que se había acercado, que sanaran enfermos, resucitaran muertos, limpiaran leprosos, expulsaran demonios, dando de gracia lo que de gracia habían recibido. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios que a los suyos vino y los suyos no le quisieron, no le creyeron. Así es que ahí es donde nosotros, usted y yo, alcanzamos misericordia. Gloria a Dios. Así es que no es un error, sino que todo está escrito, hermano. Gloria al Señor. Así es que ellos fueron bautizados con el bautismo de Juan para arrepentimiento, porque no había habido sacrificio, no había habido derramamiento de sangre, no había sido pagado el precio. Pero ya cuando fue pagado el precio, ahí donde usted y yo tuvimos entrada. Así es que, hermanos, cuando el Señor nos ha limpiado, no podemos pisotear la sangre del Cordero. Dice su palabra: mejor te hubiera sido que no me hubieras conocido. Gloria al Señor. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, después de la ascensión de Cristo a los cielos, fue el Espíritu Santo, el Consolador, el encargado de asignar a quienes desarrollarían las diferentes funciones apostólicas para alcanzar el propósito de capacitar a los santos y de perfeccionar a la iglesia. Lo podemos ver ahí en el libro de Efesios 4, gloria al Señor, del 11 al 13, donde habla de los 5 ministerios, teniendo la mención de algunos de ellos en la Biblia, como es Bernabé, Pablo, Sóstenes, Silas. Gloria al Señor. La Biblia muestra las funciones que realizaban los apóstoles, como el establecimiento de la doctrina, y muchos dicen: ¿para qué pelear doctrinas y bautismos? Si esto, hermano, gloria a Dios, es lo principal. La doctrina es basada, la doctrina de los apóstoles, hermano, gloria a Dios, es basada en la doctrina apostólica y en el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de pecados. Así es que, ¿cómo no vamos a hablar de bautismo? ¿Cómo no vamos a hablar de doctrina? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Si no queremos hablar de esto, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? Por eso es muy importante, hermano, gloria al Señor, de que sepamos, de que tengamos el discipulado. Se les ha hecho la invitación a aquellos que fueron bautizados, que no recibieron las enseñanzas. Las enseñanzas no es solamente para que se bautice, sino para que sea usted discipulado, hermano, gloria a Dios, lo que tiene que hacer, lo que tiene que no hacer y lo que tiene que hacer. Gloria al Señor, para que usted entienda que no es el predicador el que le está tirando pedradas, para que usted entienda que no es el predicador el que le está diciendo cómo tiene que vivir la vida, sino que es Dios. A través de su palabra, Él es el que nos está limpiando, o que nos quiere limpiar. Gloria a Dios, para que podamos ser santos. Como dice, ser santos como yo soy santo. Gloria al Señor, aleluya. Así dice el Señor, hermano, gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos dice Hechos 2, 38 al 44? Dice: Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadía aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿De qué estamos hablando? Doctrina y bautismo. Gloria al Señor. De lo que la gente dice: ¿para qué pelear estas cosas? Si esto es lo esencial, esto es de la doctrina, gloria al Señor, de la iglesia primitiva, y que todavía somos nosotros parte de esa generación, porque la iglesia no empezó en el libro de Mateo, no empezó en los evangelios. Los evangelios, los 4 evangelios, gloria al Señor, es la vida del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que la ley y los profetas son desde Moisés hasta Juan el Bautista. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Gloria al Señor. Que la iglesia empezó en el libro de los Hechos. ¿Y qué está diciendo Pedro? Que se arrepientan, que se conviertan, que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya al final, que dice que compartían las cosas, comían juntos, oraban juntos. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede ahorita? Invíteme a comer, hermano, y voy a empezar a hablarle del hermano. No me gusta el músico. ¿Qué solución va a darle? No, hermano, gloria al Señor. Si usted invita a alguien a comer, hermano, gloria al Señor, dígale: hasta el bote de basura afuera. Porque no van a arreglar nada, no van a remediar nada. Pero si están pecando, hablando del prójimo, murmurando. Así es que, ojo. Seguimos adelante, gloria al Señor, alábele, hermano, gloria al Señor. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿y qué? Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al Señor. Apóstoles y profetas. Pero que no se nos olvide que Jesucristo es el mero mero. Así es que todas las cosas, hermano, gloria a Dios, van perfectamente encajadas. Y no es de que las esté inventando uno, porque eso es lo que dice la Escritura. Es lo que nos está mandando, que nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces no es de que, esos apostólicos, esos los de solo Jesús. ¿Habrá otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos? ¿Buda? No hay otro nombre, hermano. ¿Alá? No, solamente Jesús. Así es que, ¿cómo podemos predicar de alguien que no queremos? ¿Cómo podemos hablar de Jesucristo si no le creemos? Alábele, hermano, no se asuste. El apóstol, hermanos, establece la sana doctrina como fundamento para crecer hasta ser un templo santo en el Señor, y pone de ejemplo a el águila. El águila es figura del apóstol. Este animal es de fuerte musculatura, vuelo rápido a grandes alturas, posee una gran visión, fabrica su nido en lo más alto de la peña. Y no es inventado, hermano, gloria a Dios, porque eso está escrito en el libro de Job, capítulo 39, verso 29. Gloria al Señor. Entonces, mire con qué animal los compara a un apóstol. ¿Usted cree que el águila anda comiendo carroña? No. Él se remonta, dice que mira la tormenta y los demás se esconden, pero él dice que se lanza por el medio de la tormenta, y la atraviesa y vuela sobre encima de ella. El poder de sus alas.
Y la visión, hermano, gloria a Dios, que estando en lo más alto donde tiene su nido, desde allá puede ver allá una presa viva. No está viendo los ratones ni las ratas muertas, está viendo las flores que están en el jardín. Decía un predicador, Salas, gloria a Dios, muchos cristianos dice que están como los opilotes, en lugar de estar viendo en el jardín las flores hermosas, oliendo el perfume de que sueltan las flores, no, están viendo los ratones muertos. Uy, la hediondez. Fíjese, ¿qué hay aquí, hermanos? ¿Qué están viendo? ¿Las flores o los ratones muertos? ¿Qué están oliendo? ¿El aroma de las flores o el aroma de las ratas muertas? Hay que tomar ejemplos, hermano, gloria al Señor, y no solamente escucharlos, sino vivirlos, porque eso nos va a ayudar, hermano, gloria a Dios, a transformar la mente, los pensamientos. Por eso, hermano, gloria al Señor, a veces que salimos más estresados de cómo entramos. Sí, en lugar de salir fortalecidos, no se nos queda la palabra edificativa, pero se nos queda el chiste, el más chiste. Me recuerdo una vez de una predicación del hermano X, que dijo una palabrilla de aquí del púlpito, y a Daniel fue la única que se le quedó. ¿Se recuerda, hermana Claudia? Para que vean, hermano, gloria a Dios, que hay veces que no se nos queda el mensaje, gloria a Dios, pero sí se nos queda una, y no es que está hablando mal, pero o sea, dando ejemplos, hermano, gloria al Señor, de que no se nos queda lo que edifica, sino lo que destruye. Alábele pues, hermano, gloria al Señor. Seguimos adelante, gloria a Dios. Dice, el águila también es enemiga de la serpiente, y finalmente cuando come algo que la intoxica, vuelve a una roca alta y caliente para desintoxicarse. Figura de que el apóstol buscará la roca eterna que es Cristo y el fuego del Espíritu Santo para escudriñar la doctrina, desechar lo que no sirve y entregar al pueblo la sana doctrina. Gloria a Dios. Este es el trabajo del apóstol. Como decía el hermano, pastor, ¿cómo le hace para aguantar? Que uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa. Unos dicen esto, otros dicen lo otro. Es que es Dios, hermano, gloria a Dios. Pero no crea, mi carne también se cansa. Gloria a Dios, no soy Superman. Gloria a Dios. Así es que, hermano, por eso es de que tenemos que tener misericordia. Yo les daba el ejemplo, qué diferencia hay entre él y yo si nos robábamos algo. No hay diferencia, hermano, gloria al Señor. Y si los dos somos hechos de carne, los dos somos hueso, gloria al Señor. Así es que los dos sentimos, gloria al Señor. Así es que son cosas, hermano, gloria al Señor, como está escrito en la regla de oro: no hagas lo que no quieres que te hagan. Amén. Gloria al Señor. Cubiertos por el Espíritu Santo. Marcos 16, 14, 20. Gloria al Señor, que dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudados por el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. El primer mandamiento que había dado el Señor Jesucristo para su pueblo Israel, Mateo 10 del 5 en adelante, ahí les dice que fuera solamente a su pueblo Israel.
que no fueran por caminos de gentiles ni entraran a ciudades de samaritanos. Ese es el mandamiento para su pueblo Israel. Ahora, ¿nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? No saben, ¿verdad? Nosotros, si no somos israelitas, entonces pertenecemos a la raza gentil. Y el primer mandato que les había dado el Señor Jesucristo era de que no fuera a nosotros, los perrillos, porque eso quiere decir gentil, quiere decir perrillo, sino que fuera a la casa del Señor. Después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, anduvo 40 días con los apóstoles, y es ahí donde les dio esta nueva instrucción. Gloria al Señor. Pero aquí ya es donde entramos nosotros, como dice Hechos 1:8, que vas a recibir poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes había prohibido ir a nosotros, pero ahora después en la iglesia primitiva ya el Señor ya estaba dando este nuevo mandamiento. Gloria al Señor. Por eso es de que nosotros tenemos que tener en mente qué nos pertenece a nosotros, los gentiles, que éramos gentiles, y lo que le pertenece al pueblo de Israel. Esa es la diferencia. No dejemos que el diablo, hermano, gloria al Señor, nos robe la salvación. En los estudios, hermano, gloria a Dios, hablamos de que tenemos que hacer un cambio, gloria al Señor, al grado de decir que no va a importar lo que diga tu abuelo, lo que diga tus padres o lo que digan tus hijos, sino que vas a tener que hacer la voluntad de Dios, lo que dice la Escritura. Por eso es de que tenemos que escudriñarla espiritualmente. Si usted lee la palabra teológicamente, hermano, gloria al Señor, no le va a entender. Saulo de Tarso, estudiante del mejor maestro Gamaliel, conocía la ley, conocía a los profetas, pero no conocía al autor de la ley. Cuando conoció al autor de la ley, cuando tuvo un encuentro con él, y cuando tuvo un encuentro con él, dijo: lo que sé y lo que tengo, lo tengo por basura. Por eso es la importancia, hermano, gloria al Señor, de nosotros, después de que somos bautizados, buscar que Dios nos selle con su Espíritu Santo. Póngase de pie. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.